Bien, muy buenas noches para todos. Me regalan un 5 al chat, por favor, si ya tienen audio, si tienen pantalla. ¿De qué país nos saludan? Un gusto saludarles. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, Universidad Profesional de Trading Latinoamericano, estratega de mercados de la compañía Iron Forex, educador para Latinoamérica. El día de hoy vamos a estar teniendo una visión semanal de mercado donde repasaremos toda la actualidad económica la última semana y analizaremos algunos posibles escenarios a corto y mediano plazo en los principales activos financieros. Como nota legal, les recuerdo que eso es un material educativo que no tiene incidencia dentro de sus decisiones de inversión. Recuerden que los mercados financieros conllevan a riesgos que son tu responsabilidad manejarlo con gestión y racionalidad. Ni Latin Trading Company, ni Juan José Herrera, ni Iron Forex se hacen responsables de tus estrategias o resultados a la hora de invertir en ellos. Somos una marca registrada y patentada bajo las leyes de protección de contenido, por lo cual el uso de este material sin previa autorización de Latin Trading Company estará incurriendo en un delito federal internacional. Me regalan un 5 en el chat, por favor, como exoneración. Muchas gracias. Perfil del exponente, Juan José Herrera, analista de mercados de Agroforex para Latinoamérica. Contenido del seminario. Veremos la actualidad del coronavirus, veremos el calendario, calendario macroeconómico de la semana, los temas importantes, veremos el tema de la actualidad de Europa, veremos algo de Reino Unido, los temas de Estados Unidos, el tema importante de la inflación, los tipos de interés, analizaremos algo del bono, analizaremos el tema del petróleo principalmente y el oro, las materias primas, y estaremos analizando otros temas de una percepción de mercado particular, análisis de divisas para el grupo VIP. Recordándole a todos que se pueden suscribir al canal @Latin Trading Company en YouTube para seguir generando todo este tipo de contenido. Es una forma de apoyar todo el tiempo que invertimos en la investigación para todos ustedes. Empezamos el día de hoy con el tema del coronavirus, donde las cifras superan los 445 millones de contagios, 17.3 millones de casos activos y tenemos un 5.9 millones de fallecidos. Estamos ya llegando casi a los 6 millones de fallecidos en el tema del coronavirus, por el cual la crisis que había parecido apaciguarse por el tema de la vacunación parece haber de nuevo escalado una nueva etapa en Hong Kong, donde las autoridades ya planean algunas restricciones que pueden afectar la movilidad y por el cual el tema de la cadena de suministros. Recuerden que China es uno de los principales productores de lo que tiene que ver con el impulso de la economía. En el tema de la vacunación, la letalidad de la variante Omicron, que parece que ha aumentado en algunos países que ya tienen un alto porcentaje de vacunados. Las víctimas son principalmente personas de la tercera edad que no quisieron vacunarse. En el dato de Europa, estamos viendo que los datos del PMI de servicios se estabilizaban en un nivel pre-COVID, donde el dato de PMI industrial son buenos datos en la producción, que todavía muestra unos niveles superiores a los de la pandemia, alojándose sobre la zona de un 21%. El Banco Central Europeo sigue insistiendo en que es una inflación transitoria y manda un nuevo mensaje claro de no subir las tasas de interés hasta el 2023, excepto el caso de Alemania, que ha repuntado su inflación a 5.5 de 5.1%. España tuvo un caso particular de 6.1, pasó a 7.5% en el tema de la inflación, más de un punto porcentual por encima, 1.4%. Así que sus niveles de inflación son bastante altos y estamos esperando a ver qué tan transitorio sigue mandando el mensaje la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde,
Sonido, sonido, uno, 2, 3, probando sonido. ¿Tenemos sonido, chicos? 5 al chat, si tienen sonido. Bien, continuemos. Qué pena la interrupción. Por el lado entonces de los temas de la inflación, vemos que en general llegamos al 5.8, ¿ok? Este tema de 5.8 ya es un tema bastante alto, dado que la inflación o la meta de inflación del Banco Central es del 2%. En febrero del 5.0% que estábamos en el mes anterior. Superamos ya los niveles que no habíamos visto desde el año de 1990 y ya se ven los impactos en los calentamientos de los salarios, aumentando el coste de la producción que subió del 26.3% al 30% por la dependencia de la energía rusa y lo que tiene que ver con la tensión geopolítica en Ucrania. Así que estamos hablando de un tema donde suben los salarios. Los salarios son un tema que veremos ahora más adelante. Gracias, ¿no? Pero es un tema que nos remite, es un tema persistente, ya que las materias primas sí pueden subir o bajar de coste, pero los salarios cuando suben no tienden a redimir esta reducción en el tema de la inflación y se vuelve estructural. Así que la dependencia rusa ha afectado principalmente en el tema de Europa, más que en el tema de los Estados Unidos, y también estamos viendo una dispersión en cuanto a las sanciones que se le están aplicando al tema de Rusia y cada país pues aplica diferentes sanciones. En el término del PIB del Reino Unido creció un 7.5% en el 2021. Estábamos viendo que ha sido el Banco Central con una política restrictiva más hawkish, más fuerte. Ya hemos tenido dos subidas de tipos de interés y podríamos estar viendo esta continuidad hasta una regulación, principalmente por el tema de los costos de la energía, que ya se trasladaron al tema de los usuarios, porque había como un congelamiento de los precios que tenía como un subsidio de parte del gobierno y ya este subsidio no está más, así que ya están viéndose afectados en el coste de la energía en el Reino Unido. ¿Cuál es el tema de Rusia, la guerra con Ucrania y cuál ha sido su efecto en los mercados financieros? Estamos viendo que el sentimiento inversor ha empezado a oscurecerse, los gestores de los fondos han empezado a aumentar su liquidez, han reducido su ponderación en lo que tiene que ver con la renta variable en respuesta a los temores por las subidas de los tipos y las tensiones geopolíticas. Así que estamos viendo unos traslados de carteras en el cual estamos viendo como el sentimiento mixto del posicionamiento de las carteras que estamos viendo siguen bastante dispuestos en algunos sectores cíclicos, pero de hecho están más como en posicionamientos más de largos en el tema de la renta variable, en las acciones cíclicas o en los instrumentos cíclicos y están aumentando su liquidez. ¿Qué quiere decir esto más en un término más comprensible? Que hay movimientos dentro de los mercados financieros cuando hay riesgos y cuando hay beneficio. Todo se mueve a través del beneficio por el riesgo. Entonces están tratando de reducir los riesgos buscando sectores donde puedan tener unos beneficios que a pesar de que el riesgo que se corre en todos los mercados sea elevado, pues que este beneficio les cubra el tema del porcentaje de la inflación. Porque de nada me sirve a mí un rendimiento del oro que fue en el año del 3%. Si este rendimiento, acorde a la inflación, cuando terminamos en diciembre fue del 5%, entonces gano un 3, como si me subieran el salario un 3% y las cosas que yo compro en la calle suben un 5%. Entonces no me cubriría por más de que esté ganando más. El tema es que el traslado se ha ido precisamente a los bonos gubernamentales. Ya sabemos que es más fácil que se quiebre una compañía a que se quiebre un país. Entonces, estamos viendo un traslado de la renta variable de la bolsa hacia la renta fija. Pero hay algunos sectores que siguen expuestos en el lado de la renta variable. Son el lado que en la expectativa de subidas de tipos de interés, el tema financiero. Es muy importante ver cómo los inversores se refugian en el lado del tema financiero porque obviamente van a tener mejores rendimientos los bancos y las instituciones. Por el otro lado, también estamos viendo un aumento en el lado de lo que tiene que ver con las equities y también con el lado de la energía. Ya sabemos que en la crisis
que sigue acrecentando, pues obviamente vamos a estar viendo que las empresas energéticas van a tener unos buenos rendimientos, por el cual algunos han quedado puestos en los temas de energía. Otros se han ido, la mayoría de los inversores de alto riesgo, a las economías emergentes, porque el caso de que una economía tenga una restricción, como el caso de Rusia, pues van a haber otros tipos de economías que van a tratar de suplir estos vacíos dentro de la demanda. En el caso de Colombia, por lo menos, ha tenido un aumento del 4.0%. ¿Por qué? Porque precisamente produce materias primas similares, no en la misma cantidad, pero sí produce las materias primas que produce Rusia. Bien, continuamos con las sanciones. ¿Cómo han venido siendo el tema de las sanciones y cómo han venido afectando al mercado? Empezando la guerra, estuvimos hablando del tema del código SWIFT, donde Estados Unidos fue los primeros en aplicar estas sanciones. Europa primero, algunos países lo apoyaron, luego otros países, al ver la afectación tipo boomerang, se abstuvieron de votar algunos, otros dijeron que no iban a restringir del código SWIFT. Entonces, aquí no hay unanimidad en cuanto al tema de las sanciones. Y esto es un tema muy importante porque aquí hay perjudicados que ni siquiera tienen que ver en el ámbito de la guerra y son empresas que incluso trabajan más en el lado internacional que en el lado de la guerra de Ucrania, no son partidarios de sus partidos políticos, incluso algunos oligarcas que también tienen compañías en otros lados de Estados Unidos se han visto afectados por este tema. Entonces, vemos que le están restringiendo el código SWIFT y por el cual se iba a ver una negociación del término de las materias primas en una moneda emergente refugio que se pudiera podido utilizar descentralizada, como es el tema del Bitcoin, por el cual el Bitcoin llegó en la semana a tocar los $44,000 por moneda. Pero al ver precisamente hay una condición importante que se empezó a retroceder el Bitcoin y fue por el tema de las navieras y el tema de la interceptación de los buques petroleros de procedencia rusa. Nadie quiere tener un barril de petróleo manchado de sangre. Y este tema se está convirtiendo en algo paradójico. ¿Por qué paradójico? Porque si mientras seguimos viendo que los costes del petróleo siguen hacia nuevos máximos, 130, 125, y seguimos subiendo, estamos viendo que el hyper backwardation o el retroceso, es decir, lo que le cuesta a las navieras que tienen estas entregas, porque esto es por contratos, recuerden que aquí esto es un contrato y en la entrega se suma al mercado. Si no está la entrega, pues obviamente no se sumarían estos contratos, pero sí obviamente hay entes reguladores que tendrán que responder por estas opciones, por el cual estaremos viendo que a medida de que estos barcos no puedan llegar a ningún puerto con esta materia prima y no puedan realmente obtener beneficios de transportarlas, porque ya no hay beneficio a la hora de transportarla si nadie la quiere comprar, podremos estar viendo precios del barril de petróleo a $130 y barriles rusos tirados en el mar, en alta mar. Porque cada día que pasa en alta mar le cuesta a la naviera los salarios, le cuesta transporte de, bueno, gasolina y diferentes temas de la logística que van incrementando sus costes y van reduciendo sus beneficios. Podríamos estar viendo una sobreproducción de petróleo que nadie quiere y unas faltantes de petróleo que los países emergentes como Irán y como Colombia y como otros países irán intentando suplir. Me regalan un 5 al chat si acaban de comprender hasta ahí el tema de las sanciones. Por el lado del petróleo, pues ya analizamos este tema. Este tema se remite realmente hacia todos los sectores de la economía, porque cualquier producto o servicio, un ciudadano de bien, no importa que sea, digamos, un barbero, una peluquería que no produce, que presta un servicio, pero se transporta. El coste de la gasolina, al ser el producto, el petróleo más caro,
también le va a influenciar en el transporte, sea público o sea privado. Una persona que produce, pues obviamente, si yo produzco, si tengo mi producto, yo tengo que distribuirlo, entregarlo a mi cliente. Y si, ¿quién lo distribuye? Los camioneros, las empresas delivery, y estas empresas se les aumentan los costes de los fletes, de los peajes, entonces obviamente se lo van a trasladar al empresario y el empresario solo le quedan dos opciones, o se lo traslada a el usuario final en el producto terminado arriesgando a vender menos o lo asume de sus propios beneficios por el cual sus inversionistas serían a las compañías no tener beneficios corporativos o reducirlos. En este caso estamos viendo que las sanciones también afectaron el precio del rublo y vimos una caída casi del 82-83% en el precio de la cotización de la moneda rusa. El lado del DAX alemán, habíamos visto que aparentemente la restricción monetaria, así como las señales positivas que lograba entregar la economía alemana, lograba mantener un rango de lateralidad que nos mostraba durante los últimos 12 meses. Pero ahora ya hemos visto unas rupturas de las directrices y de los mínimos que teníamos desde el año 2021, de inicio del 2021, por el cual estaríamos viendo que todo este coste de la producción, la inflación, el tema de lo verde que había sido Alemania, en el tema de cerrar sus plantas nucleares para precisamente tratar de ayudar al calentamiento global, comprándole la energía prácticamente en un gran porcentaje a Rusia, le creó una dependencia. Construyeron un gasoducto en común, conocido como Nord Stream 2, en el cual en la invasión rusa, pues Alemania ha restringido el uso de este gasoducto, por el cual estaría buscando nuevos suministros porque no tiene reservas y las reservas que tiene posiblemente podrían durarle solamente para el siguiente invierno. De ahí que estaríamos viendo la preocupación de Europa por el tema de la calefacción y el tema del impulso del gas natural para algunas industrias. Llegamos al tema de los Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos dos variables diferentes en el cual vamos a estar estudiando hoy. El por qué sí se subirían los tipos de interés, el por qué no se podrían subir los tipos de interés. Las ventas minoristas se recuperaron después de la caída del menos 25% en la pandemia. Esta semana tendremos los datos del IPC, donde se esperan que las expectativas aumenten más la presión de la Reserva Federal para la decisión de la política monetaria, que es el día jueves 26 de marzo. Los datos de inflación de las presiones salariales han aumentado y esto es una inflación persistente. Como les volví a repetir, cuando aumentan los salarios no vuelven a redimir. Esto se queda en inflación persistente y estructural en la economía. Entonces, hemos visto que el e-commerce subió un 14.5%. Cuando sube el e-commerce, obviamente se perjudican los centros comerciales, se perjudican las tiendas físicas. Las tiendas físicas igual, del menos 7% subieron un más 9.2%. Esto es por la reactivación económica y una demanda contenida que da el exceso de liquidez generado por los estímulos fiscales de la Reserva Federal. Vemos que los muebles, la gente compró más 7.2%. Los vehículos a motor y los vehículos con componentes, más de un 5.7%. Cuando las personas compran vehículos nuevos, entonces estamos viendo un potencial crecimiento de la economía. Cuando son más los vehículos usados que los nuevos, entonces estamos viendo que las personas no tienen para bienes duraderos nuevos y estarían en bienes sustitutos. Los materiales de la construcción, a pesar de todo el sobrecoste que tienen las materias primas, vemos que también ha tenido un repunte del más 1.2%, no mucho. Así que debemos de tener en cuenta esto para los temas de la inflación de los arrendos. Si no hay un congelamiento de la inflación de los arrendos, sabemos que todas las personas no tienen para una casa nueva y los planes de construcción ahora no son viables. Construir con el coste de las materias primas en este momento no es viable. Entonces veremos que mientras más población, menos casas y menos casas nuevas, las que hay van a costar un poco más.
Comida y bebidas, menos 0,9%. Estaciones de servicio, gasolineras, menos 1,3%. Deportes, menos 3%. Acá en este gráfico estamos viendo el tema que tiene que ver con el consumo privado, el crecimiento del consumo privado y el crecimiento de la inversión. Si bien veíamos que los europeos siempre han mantenido una constancia disciplina en cuanto al tema de las inversiones, en la pandemia fueron mucho más miedosos y buscaron más liquidez, o sea, más dinero en efectivo y salieron menos de las inversiones. Luego, en Estados Unidos, aunque se ha mantenido una regularidad sobre la tendencia, tuvimos un efecto de una caída con confianza en el mercado y luego con todo el estímulo fiscal estamos viendo cómo hicimos un efecto de rebote, volvimos a la línea de tendencia de la estructura que se ha venido manejando desde el año 2015. Entonces, si bien es cierto que desde el 2008, después de la crisis, se han venido acrecentando los temas de inversión de la Reserva Federal en la compra de bonos y en la compra de los repots, también estamos viendo que el crecimiento, aún con todo este estímulo, no ha podido superar la barrera estructural. Y esto no es un tema bueno. Es decir, volvimos de la pandemia, de caer, nos recuperamos y volvimos a los niveles pre-COVID. ¿Eso sería bueno o sería malo? Para muchas personas dirían, no, es muy bueno, volvimos a recuperar la economía, pero ¿a qué coste del futuro? Recuerden que todo esto que hemos hecho aquí es un préstamo del crecimiento futuro. Y esto, para evitar una caída mayor, lo hemos tomado adelantado, pero a futuras generaciones va a tener un coste de una forma diferente, ¿ok? Por el lado del crecimiento entonces de la inversión, vemos que la inversión se redujo un poco por el tema de Europa y por el lado de América se ha mantenido muy constante y esto quiere decir que las tasas de interés a cero le está permitiendo a los americanos invertir con dinero gratis, con dinero que prestan, si ganan, lo toman el beneficio, le devuelven al banco lo mismo que le prestaron y todo el mundo feliz. Esto genera, obviamente, lo que vamos a ver ahora de las burbujas y las falsas cotizaciones de los mercados financieros. El tema de la inflación general. Sabemos que la Reserva Federal toma las decisiones de la política monetaria no en base al tema de la inflación general, sino el tema de la tasa de inflación subyacente, la que no computa precisamente alimentos y energía, dos de los principales deflactores de la renta. Pero bueno, este es el modelo que toma la Reserva Federal y aunque muy polémico y todo, pues ese es el modelo con el cual hemos venido trabajando para las inversiones y para el estímulo monetario. Así que estamos viendo que la inflación hoy la encontramos sobre 7,5%. Esta semana tendríamos una inflación que no podríamos predecir si subiría o si bajaría, ya que vimos muchos de los minoristas subiendo su producción. Podría haber un crecimiento, podría haber una reducción de la inflación, pero también podría haber un aumento de la inflación por el costo de las materias primas. Así que yo quiero que ustedes participen en este webinario y me escriban en el chat si ustedes creen que la inflación de los Estados Unidos será superior o menor a 7,5. La inflación que tenemos en estos datos es la inflación más alta no vista durante los 40 años anteriores. Es una inflación bastante marcada por un miedo que se dio a través de la pandemia, un miedo de que las caídas del mercado nos llevaran a una recesión que fue reflacionada, que fue prácticamente comprada. ¿Con qué? Con el 25% de los dólares existentes en el mundo que los imprimimos durante los últimos 2 años. Es de esta manera como hemos salido de esta crisis. ¿Funcionará o no funcionará para el futuro de la economía este modelo de teoría moderna de la economía? Porque es un modelo nuevo, es un modelo que no conocíamos. Nunca habíamos visto diferentes factores de la economía que no había. Uno de ellos, cuando se tomaban las tasas de interés, los activos refugio y sucedían las guerras, todo el mundo se refugiaba en el oro y en la plata porque oro y plata ha sido dinero en todos los países del mundo desde los inicios de la humanidad.
pero no existía el Bitcoin. Esto no, y hay diferentes criptomonedas del Bitcoin. Tampoco estaban los NFTs, no estaban los ETFs, no estaban los bonos gubernamentales a ese precio de rendimiento. Entonces, ahora vemos que debe de diversificar el inversionista inteligente un poco su riesgo y para esto tiene diferentes instrumentos, por el cual sigue siendo un mismo dinero, pero los rendimientos de todos los instrumentos se tienen que ver afectados y mientras más hayan, menos rendimientos van a generar diferentes instrumentos. El dato de los temas de inflación, de las presiones salariales, lo que les estaba hablando ahora, que es estructural, que no remite, que se acumula dentro de la economía y que luego nadie permite que le bajen los salarios, pero sí las materias primas pueden redimir, digamos, el coste del acero, el coste de la madera, el coste del cemento. Todo esto puede redimir y bajar el coste de la producción, menos los aumentos de los salarios por hora. ¿Cuánto han aumentado los salarios por hora trabajada nominal en los Estados Unidos? Preguntémosle a uno de los estudiantes que es trabajador, que es latino y que vive en Estados Unidos. Alejandro, ¿cuánto ha subido los salarios en los Estados Unidos durante este periodo que has estado allá? 15 dólares el minuto, depende del estado. ¿El minuto? El mínimo. A 15 dólares el mínimo. Ah, ok, yo dije 15 dólares el minuto. No. 15 dólares el mínimo, depende del estado. Ok. Entonces, imagínense cómo han subido y estos costes de los salarios, ¿a quién le perjudican? A los empresarios. Y entonces, los empresarios, ¿qué tienen que hacer con estos costes salariales? Contratar menos trabajadores o automatizar sus sistemas. Y cuando automatizan los sistemas, pues vemos que más gente va a quedar Despiden gente. desempleada y no va a poder encontrar precisamente unos huecos o vacíos en la tasa laboral donde poder llenar estos vacíos. Esto ya lo estamos viendo en muchos de los temas que hemos visto que no han tenido reestructuración, el tema de los camioneros, el tema de la dificultad de conseguir personas para la construcción y todo eso les ha incrementado los costes de los salarios a los productores, a los empresarios. Entonces, esto al final se remite en qué? En el coste del producto bien terminado y por ende el ciudadano común que termina pagando mucho más. Ahora, termina pagando mucho más es un término hipotético que podríamos estar diciendo, porque ahora vamos a hablar de la deuda. Y si vemos la deuda, el endeudamiento en la capacidad de endeudamiento en los Estados Unidos, vemos cómo los tipos hipotecarios a 30 años de los Estados Unidos han venido subiendo su prima de riesgo. Cuando sube la prima de riesgo, ¿qué quiere decir? Que hay más riesgo de la economía de probabilidad de impagos. Entonces, vemos que las personas prácticamente, las que compran una casa con un crédito a 30 años, tienen una posibilidad muchísimo más alta de no terminar de pagarla y que vuelva al banco que de terminar siendo el propietario de esa casa. ¿Dónde están las deudas de los particulares? Por arriba de la media. ¿Dónde está el endeudamiento de los tipos hipotecarios? Por arriba, muy por arriba de la media. ¿Cómo está el endeudamiento de los Estados Unidos como país en general? 130% de su producción. Es decir, así produzca todo el dinero que tenga y lo recolecte todo sin pagar nada, sin pagar absolutamente nada, nada, nada. Prácticamente un trabajador que no coma y le pague todas sus deudas, quedaría debiendo 30% de más. No le alcanzaría a pagar con todo el PIB el endeudamiento de los Estados Unidos. Pero entonces, ¿es en los Estados Unidos la peor situación y es donde estamos peor económicamente? Pues miremos. Estados Unidos, a excepción de un caso excepcional de Japón, que es el caso de 260% del endeudamiento del PIB, estamos viendo cómo Italia ha tenido también un endeudamiento durante la pandemia muy fuerte,
el caso de Grecia, que es un tema que ya ha provocado crisis a nivel financiero, y luego estamos viendo cómo Estados Unidos estaría encabezando este tema en el lado de América, de Latinoamérica por este sector. Pero por el lado de Europa, ¿cuántos países europeos vemos en el top? Italia, Portugal, España, Francia, Bélgica, Reino Unido. Estamos viendo muchos países con un PIB superior a la media del 100 y la mayoría de la región europea. Así que el tema de los Estados Unidos en cuanto al endeudamiento, digamos que sí es grave en el tema de ser un país en general, pero si hablamos de una zona, de una región, estaría más endeudado incluso Europa que el mismo Estados Unidos. Este tema del endeudamiento, ¿de dónde se acrecenta? ¿De dónde sale? ¿Por qué se gastan este dinero? Pues estamos viendo precisamente aquí cómo la Reserva Federal ha venido comprando bonos, hasta bonos basura, ha venido comprando todo tipo de deuda corporativa que tienen, ha venido emitiendo bonos y todo esto, ¿en qué remite? Pues remite precisamente en la subida de todas estas recompras que al final no tienen ningún beneficio. Miren cómo se ha aplanado la curva de estas compras, se aplanó. Es decir, la Reserva Federal no dejó de comprar, simplemente no compró más. Pero ¿desde dónde viene comprando? ¿En qué nivel está comprando? Está comprando en un nivel muy alto. Quedamos de reducir estos balances de 15.000 a 30.000 durante los periodos de la inflación y vemos que esto no ha sido cierto. Solo se quedó en palabras de los presidentes de los bancos centrales, pero la deuda ya no crece, pero tampoco está bajando. Y esto nos lleva entonces a que la Reserva Federal de Atlanta nos dé esta semana, el día de hoy precisamente, una predicción sobre el crecimiento del PIB de los Estados Unidos. Este gráfico es de la misma Reserva Federal de Atlanta que nos está diciendo que la estimación para el crecimiento es de el 0%. 0%. O sea, no va a haber crecimiento en los Estados Unidos por estos temas de inflación. Ahora imagínense ustedes los retornos de las FANG. ¿Dónde quedan los retornos de las compañías que al año pasado estaban haciendo 300% o 400% como Tesla? ¿Dónde quedarán estos inversores? Son unas de las preguntas que empiezan a jugar en la cabeza. Entonces, si estamos viendo muchos temas por el cual estaría un poco maniatada la Reserva Federal hacia las subidas de tipos de interés, pues vamos a ver sobre las subidas de tipos de interés. Si quieren continuar en este webinario y conocer mucho más sobre estos temas de emprendimiento, finanzas, economía y análisis técnico y análisis fundamental de los mercados financieros, los invito a suscribirse al canal de YouTube. 5 minutos de descansos y continuamos con este webinario del día de hoy de análisis y visión macroeconómica de los mercados financieros. Esperamos que se conecten y continuamos, chicos. Vamos a iniciar con una ronda de preguntas del tema visto hasta el momento. Pueden dejar su ronda de preguntas para ir contestando y dándole continuidad a este seminario del día de hoy. Profe, Bien, ¿no tenemos preguntas, chicos? profe, Sí, te escucho. en el caso que el euro se esté debilitando por el tema de la guerra, ¿qué pasaría con la inflación de Estados Unidos? O sea, ¿tomaría más fuerza el dólar en sí?
con respecto a la divisa de euro. Como activo de refugio, sí. Además que no es como tan importante la devaluación del euro, sino la subida de tipos de interés del dólar, porque esa es la diferencia que hace entre el euro dólar. Cada vez que suben los tipos de interés, la Reserva Federal, la depreciación del euro en cuanto a correlación al dólar es de casi un 3%. Así que sí podríamos ver oportunidades, o bueno, podríamos no, de hecho ya el mercado está descontando desde hace mucho rato las subidas de tipos de interés, por eso ven ustedes como el euro dólar cae, 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 cae. Es porque no es que sea el dólar el activo refugio predilecto, porque el oro también ha subido su rendimiento, la plata ha subido su rendimiento, los bonos han subido su rendimiento. El tema es, no es como el activo refugio, como lo hacen ver muchos de los canales financieros en el cual dice la subida el índice del dólar que por el activo refugio por la guerra. Y obviamente una de las principales partes de ser dinero líquido que se necesita en cualquier ambiente de incertidumbre es el dólar. Porque el dólar, tú vas con un dólar o con un euro. A ver, preguntémosle a los integrantes de la sala. ¿Qué creen ustedes que sería más fácil de cambiar por algo que ustedes necesiten en cualquier país del mundo? ¿Un euro o un dólar? Dólar. Dólar. ¿Cierto? Entonces ahí está la diferencia, porque siempre van a haber una relación en la diferencia del euro con el dólar. Pero bueno, espero haya contestado eso, tu pregunta. Es más la relación de las subidas de tipos de interés lo que descuenta el mercado. Y vamos precisamente a este tema de las subidas de tipos de interés. El banco estadounidense Goldman Sachs espera que la Reserva Federal de los Estados Unidos realice 4 subidas de tipos de interés en el 2022, que inicia el proceso de liquidación del balance a partir del mes de junio. Como ya veníamos viendo a raíz del tapering que no se ha venido realizando, ahora estamos hablando de una política monetaria restrictiva más hawkish, como es el lado de la liquidación de los balances y las subidas de tipos de interés. ¿Estará preparada la economía estadounidense para unas subidas agresivas de tipos de interés? Es difícil poder responder a esa pregunta. Podemos responder Pero, por profe, de que la tasa, profe, ¿sí? es que todavía no me cierra algo. Si no ven que viene una guerra, ¿no sería bueno que no suban interés? Porque si no, no sería mejor estar aprovechando que hay una guerra y vea más a devaluación en las otras monedas y que su moneda sea más fuerte. Es que ya lo hizo. Solamente con el hecho de decir que Ucrania iba a utilizar, que Rusia iba a utilizar armas nucleares, cuando, ¿de dónde sale eso? Solamente de los Estados Unidos. Ha dicho que Ucrania podía defenderse con armas nucleares. ¿De dónde sale eso? De los Estados Unidos. Todas estas noticias que salen de los diarios estadounidenses han venido fortaleciendo a la divisa como moneda refugio. Entonces, desde hace rato están aprovechando el tema de la guerra con simplemente hacer falsas insinuaciones de incertidumbre en cuanto al mercado. Es una forma de una guerra económica y una guerra política del Pero no cual entiendo. cada vez que hay guerras, obviamente si los Estados Unidos se involucran, involucran mucho del tema del gasto público, pero el gasto público no lo paga el gobierno, el gasto público lo terminamos pagando nosotros con las recaudaciones de los impuestos. En el tema del coste de las subidas de tipos de interés, entonces hablamos de muchas especulaciones en cuanto a que Goldman dice 4, el Citi dice 6, otros dicen que serán cada reunión de la Reserva Federal, o sea, 7 subidas de tipos de interés. Hay una dispersión en cuanto a el tema de cuántas subidas de tipos de interés pueden ser. Entonces, si bien es cierto que todo lo que están hablando son personas que al final no tienen incidencia dentro del voto de las subidas de tipos de interés. ¿De qué les sirven las expectativas de JP Morgan, de Goldman Sachs, las expectativas de Citi, de UBS, las de Juan José Herrera, las de Latin Trading Company, las de Iron Forex, si son los presidentes de las reservas federales los que toman las decisiones de las subidas de tipos de interés? Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por el analista de la escopeta de feria que tienen estos bancos centrales y estos entes financieros que no le pegan a ningún dato. De hecho,
hay un índice que se llama el Surprise, el City Surprise, que calcula el dato esperado por los analistas por el dato real. Y si ustedes se ponen a ver eso durante este último año, yo no entiendo en qué universidades están estudiando o qué modelo estadístico están usando para colocar esos forecasts o esos datos cuando no le pegan a ninguno. Pero el tema es, no importa lo que piensen los analistas y lo que descuenta el mercado de lo que dicen los demás, sino lo que realmente piensan los presidentes de los bancos centrales, y es ahí donde deben de centrarse las investigaciones, en el estudio psicológico y analítico de las posturas políticas y sociales de lo que tiene que ver con una postura hawkish o dovish, o sea, una política restrictiva o una política blanda, en el cual las políticas blandas obviamente hablarían de que debe de continuar el estímulo monetario, porque la economía aún no está en el crecimiento, está por debajo del crecimiento de la media de pre-COVID, aún con todo el estímulo que se le ha inyectado a la economía no se pudo recuperar, y ahora si subimos el coste de financiamiento del dinero, pues obviamente lo que vamos a tener es una caída en las empresas, en las compañías impresionantes por el tema del endeudamiento y por el tema el coste del financiamiento. Les va a costar mucho más conseguir a muchas compañías que ya están acostumbradas con las tasas de interés a cero a pagar nóminas con la plata del banco. Si no me cuesta nada, 0% de interés. Yo solamente tengo que tener una compañía registrada en Cámara de Comercio, ir al banco, pedir dinero prestado, pagar mis deudas, invertirla, recoger los beneficios y devolverle al banco la misma cantidad, 0% de interés. Entonces, esto ha creado una dependencia del mercado, obviamente, y de los empresarios. ¿Cuántas personas fueron al banco a pedir dinero prestado 0% de interés para invertir en el S&P 500, en un ETF, en un SPY, en el oro, para invertir en Tesla, para invertir en Bitcoin, en Ethereum? ¿Cuántos creen ustedes? Muchos. Lo Muchos, que veo que pueden llegar a tener en un día. muchos. O sea, imagínense yo ir al banco y decirle, présteme 3 millones de pesos hoy. Perdón, 1 millón de pesos al banco. Y luego vengo a la plataforma y los deposito y coloco una operación en el Bitcoin y hoy el Bitcoin sube un 3%, 4%, 10% subió en esta semana. Y luego retiro y me devuelvo y voy al banco y le pago incluso todas las cuotas por adelantado, como no tengo interés, 0% de interés. Me gané un 10% de un dinero que no era mío. ¿Cuántas personas inteligentes con 3 dedos de frente no han hecho esto en la bolsa? Muchísimo. ¿Y cuál es el problema? Vamos a ver. Resulta que el dinero que uno emite a través de un estímulo, pues precisamente se llama estímulo. Estímulo es para estimular el consumo, porque la economía vive del consumo y lo que yo me gasto es lo que usted se gana. Su renta es mi consumo. Entonces, si las personas se supone que le están enviando dinero a la casa, le están prestando dinero a 0% de interés, esto se debería de haber visto reflejado en el consumo. Pero ya vimos cuánto subió los autos, vimos cuánto subió el e-commerce, vimos cuánto subió todo este tema del consumo. Ya lo vimos en el Zoom anterior. Ahora miremos si realmente el dinero de la Fed, pongámoslo en la mitad, este es el consumo, este es el dinero enviado, el consumo cae y la bolsa de valores sube. ¿A dónde está el dinero del estímulo? ¿En la En economía renta variable. o en la bolsa? En la renta variable, exacto. Es analizar este gráfico tan lógico como esto, el sentimiento del consumidor versus el S&P 500. Las personas con el estímulo no consumieron y la bolsa subió. Entonces,
En 15 hemos tenido una reflación que es un estímulo de los precios y cotizaciones de las compañías, donde ni siquiera sus beneficios cubren la cotización de su valor. Exceptuando Tesla, que es un caso donde nosotros en Tesla compramos un visionario, una persona que nos va a llevar a Marte, que nos va a dar un celular indestructible, que nos va a poner los carros a que nos lleven a la casa. Eso es lo que compramos de Tesla, no los beneficios corporativos de Tesla. Porque Tesla es algo que primero es para las clases medias y altas. Un carro de Tesla es muy caro para venderlo en Colombia, en Uruguay, en Chile, en México, en Salvador e incluso en los mismos Estados Unidos. Entonces, esto no es algo disruptivo que esté haciendo un cambio climático y que se estén vendiendo millones y toneladas de Tesla, ¿no? Los beneficios corporativos de Tesla ni siquiera suplen la investigación de los desarrollos de sus prototipos y de lo que están haciendo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el dinero que nos regaló la Reserva Federal a través de su maquinita de impresión se vino a reflejar a la bolsa de valores, generando burbujas que van a ir reacomodándose poco a poco. ¿Cómo está el tema de los bonos? El tema de la rentabilidad del bono a corto y a largo plazo y la curva de tipos, cómo se ha aplanado y cómo incluso podríamos estar hablando de una inversión de la curva si, dadas las consecuencias de la guerra, sigue aumentando el beneficio a corto plazo. En el lado izquierdo de sus pantallas ustedes están viendo la rentabilidad del bono de 10 años, es decir, el largo plazo. En este están viendo el de 2 años. Si bien ya tocó durante este año el tema del 2% de la rentabilidad que unía toda una directriz, toda una banda que viene de hace más de 15 años, uniendo los máximos decrecientes, estamos trabajando todavía sobre una zona del 1.5, 2% y una alta probabilidad de riesgo del 2% al 3% de beneficio. Si esto llegase a pasar, que a priori espero que no pase, llegáramos a tener un rendimiento solamente del 2.3, 2.4%. La caída de la bolsa de valores de la renta variable de las compañías sería impresionante. Estaríamos hablando de unas correcciones que, para hablarlo a ciencia cierta, a estos tiempos nos parecen ilógicos, pero que ahora iremos mirando qué ha venido siendo realmente de las correcciones de los mercados y cómo se comporta cuando suben los tipos de interés. Entonces, si la rentabilidad del bono sube, recuerden que esto es contrario al precio. Entonces, por el cual estaríamos viendo que la gente o los inversores se trasladarían a la renta del bono, la rentabilidad del bono. Esto significa que yo le presto dinero a los Estados Unidos. Entonces, ¿ustedes qué prefieren? ¿Prestarle dinero a los Estados Unidos o comprar una compañía como Apple? Que el día de mañana Tesla saque un celular más avanzado que el iPhone, y dónde quedaría valiendo esta compañía. ¿A quién le prestarían ustedes dinero? ¿A Estados A Unidos Estados Unidos, o a Apple? a Estados Unidos, ¿O a un amigo? a Estados Unidos. Ah, bueno. Entonces ahí estamos viendo la escalabilidad de los niveles de riesgo. Si esto sube, las compañías bajan. Pero estamos hablando de 10 años y estamos hablando de una inflación de casi el 8%. Entonces, si tenemos un rendimiento del 2% y una inflación del 8%, ¿veríamos realmente que los inversores se vendrían al bono, a la renta variable? O quizás por las altas inflaciones, ¿no preferiría yo correr un riesgo más volátil e ir a la energía, que sube un 26%, al gas natural, al petróleo, al oro? ¿O a cuántos otros instrumentos tengo más que me dan más de un 2% con un poco más de riesgo? Pero es que ¿de qué me sirve no correr riesgo si por no correr el riesgo voy a pagar un 6%? Y eso que no sabemos la inflación a 10 años. Está hablando de 6% con la inflación de hoy en día. No conocemos la inflación de 10 años. Ahora, estamos viviendo la etapa de inflación más alta de los últimos 40 años, pero no la más alta
que hemos vivido en los Estados Unidos. Ahora estamos hablando de unas subidas de tipos de interés de 0.25 a 50%. ¿Saben ustedes cuál fue la subida de tipos de interés para luchar contra la inflación en los años 80? Del 18%. Y aquí estamos ante hablar de un miedo de subir un 0.25%. Miren la sensibilidad de los mercados. Entonces, a corto plazo, si sigue subiendo la rentabilidad del bono a corto plazo y supera la rentabilidad del largo plazo, estamos viendo que la curva de tipos se invierte. ¿Y esto qué significa? Significa una recesión económica. ¿Por qué? Hagamos un ejemplo muy claro. Este es el corto plazo. Y este es el largo plazo. Se supone que mientras más tiempo yo preste mi inversión, más va a subir mi rentabilidad. ¿Por qué? Porque durante 10 años puede pasar cualquier catástrofe, no me pueden pagar, etcétera, etcétera. Hay mucho riesgo mientras más aumenten los años. Pero ¿qué pasa si por el contrario, al corto plazo, me supera el largo plazo? ¿Qué creen ustedes que pasa aquí? Que no estamos tomando en cuenta que la economía va a crecer a largo plazo, sino que por el contrario, crisis, recesiones, despidos, suburbios, hambrunas, etcétera, etcétera. Esto es lo que trae una recesión económica. Cuando el corto plazo supera el largo plazo. ¿Cómo reacciona el mercado ante las subidas de tipos de interés? Estamos hablando de cuánto ha corregido el mercado y de cuánto ha corregido en el pasado. Así que si hablamos que cuando las tasas de tipos de interés las han subido, como en el caso del 2001, luego de la crisis .com del año 2000, el Nasdaq cae un 85%. ¿Cuánto ha caído el Nasdaq en este año? Vamos, somos traders, tenemos que tener en claro los rendimientos. ¿Cuánto ha caído el S&P 500 en el año? Cuando subieron las subidas de tipos paralelas en el 2008 para reflexionar lo que era la crisis inmobiliaria subprime, la caída fue del 25% en el S&P 500. ¿Cuánto se demora eso en estimular la economía? Pues veamos un ejemplo del año 2008. Estamos viendo la caída del S&P 500, el índice rojo, y estamos viendo en la línea verde las subidas de tipos de interés. Así que vemos que cuando suben las tasas de interés, el mercado a 2 años responde con la caída. Luego, cuando viene un aplanamiento de la curva de los tipos de interés a cero, se demoró 2 años, del 2008, 2009 y en el 2010, en responder. Así que estamos viendo un lag, un atraso más o menos entre las subidas de tipos de interés y la reacción de los mercados de unos 2 años en estimularse o corregirse. Hablamos ahora del peso que tiene Estados Unidos dentro de las bolsas de valores y lo que hablamos ahora de a dónde fue a parar el dinero de los estímulos de los bancos centrales. Si no fue en el consumo, como ya pudimos ver que el sentimiento del consumidor cayó, pero sí estamos viendo cómo las bolsas, no solamente la bolsa del S&P 500, sino las bolsas a nivel mundial, es decir, la inversión en activos de renta variable, subieron desde el año 2020 en adelante. Más de un 15% de lo que habían venido desde la crisis del 2008, el aplanamiento
y el estímulo. Entonces, estamos viendo correcciones y caídas en los mercados, aún en tendencias, pero también estamos viendo algunos impulsos. Ahora, por el contrario, ¿hemos visto correcciones durante estos 2 últimos años? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ven alguna corrección del canal? No, no. No. No, señor. El mercado no se ha limpiado, el mercado no se ha limpiado y las bolsas apenas están empezando a estructurar todo este tema de la política monetaria. Entonces, bien estamos viendo cómo, a pesar de que las bolsas subieron, alguien hizo más trampa que todos. Aquí estamos viendo las bolsas general en el índice negro. Y en el índice rojo estamos viendo a quién. ¿Quién está usando o abusó más del exceso de la masa monetaria? Las preguntas las responde al final, Alejito. Entonces, estamos viendo que el mercado no se ha limpiado y que a pesar de que todas las bolsas subieron, Estados Unidos abusó excesivamente de la masa monetaria. ¿Por qué Estados Unidos sí puede hacer esto y los demás países no? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Porque ellos tienen la moneda base, profe. ¿Sí? Digámoslo a ciencia cierta, sí, siguen siendo el rey. ¿Por qué? Porque se usan la deuda externa, se paga en dólares, se compra en dólares, el petróleo es barriles por dólares, la onza de oro es por dólares, y las criptomonedas que supuestamente vienen a quitarle el reinado al dólar, se compran con dólares. Así que el precio del dólar se sigue usando para todo, en toda la economía, como reserva de bancos, como refugio, como activo y moneda de intercambio. Vamos entonces a ver las bolsas a nivel semanal, a ver qué ha pasado, porque ya lo vimos a nivel estructural. Ahora miremoslos a nivel coyuntural. Esta es la banda superior que ha venido uniendo los máximos ascendentes y también vemos una banda inferior que ha venido dejándonos máximos ascendentes. A excepción del coronavirus, que estamos viendo esta crisis de coronavirus, que nos llevó hacia la banda inferior, en esta corrección, pues aquí volvimos al tema de pre-COVID. Y de aquí en adelante estamos viendo el mismo tema de la inflación, el mismo tema de la masa monetaria. ¿A dónde fue a parar el dinero que le dieron a los ciudadanos en las inversiones de la bolsa de valores? Ahora, ¿cuánto ha corregido el mercado de esto y cuánto debería de corregir para realmente devolvernos por lo menos a la regresión lineal que une los mínimos y máximos o a la banda inferior? Estamos hablando que para que el mercado siguiera su tendencia alcista, ni siquiera estamos hablando de rompimiento de la tendencia, solamente siendo positivos de que su tendencia continúe, deberíamos de estar viendo una corrección de un mínimo 36% de las bolsas de valores. Pero, ¿qué quiere decir, profe? ¿Que se ha aplicado mal entonces el estímulo monetario? Porque por lo que usted dice que no se fue al consumo esencial, entre comillas, y se fue hacia otro lugar, quiere decir que se ha aplicado en un momento que no le favoreció. Sería una pregunta para hacerle al presidente de la Reserva Federal. Sería genial ver la cara de Powell si le hicieras esa pregunta. Y de hecho creo que no saldrías vivo de la reunión de prensa. Pero teniendo en cuenta los gráficos y no las decisiones de los bancos centrales, yo creo que ellos lo que tuvieron fue un temor de que esta caída que vieron del coronavirus hubiera podido ser mucho más profunda, mucho más en términos de crisis, una recesión que nos hubiera demorado en levantarnos de esto sin esos estímulos, por lo menos unos 10 años, una década perdida para poder llegar a la vida natural y normal que hemos tenido durante este tiempo. Entonces, esto
se lo debemos a la Reserva Federal y al estímulo de los dólares. ¿Quiénes condenarán esto? Los condenarán a futuro, las generaciones futuras que van a decirnos, ustedes tomaron un pedazo prestado del futuro para cubrir una crisis que tenían en el pasado. Entonces, si esto apenas está comenzando, estamos viendo que no hemos corregido sino un 10%, 9, 8% de toda la masa monetaria que hemos reflexionado. Que no la vamos a corregir toda, digamos, no espero ser tan negativo como para corregir un 36% todas las bolsas, pero sí espero siquiera una corrección de un 20 a un 25% antes de que volvamos de nuevo otra vez a una tendencia por lo menos estructural. Después de aquí miraremos qué pasa con la economía del mundo. Faltarían muchos datos para poder nosotros adelantarnos a este movimiento. Pero por ahora, como vemos, las divergencias, la estructura, el respeto de la banda y las decisiones del encarecimiento del coste del dinero, subidas de tipos y esto, estaríamos viendo que las bolsas o la renta variable aún le falta mucho más de la mitad por corregir para los que están asustados por cuánto cae el S&P 500 y por cuánto cae el Nasdaq. Una corrección de un 36% es una corrección muy fuerte, es una corrección ilógica. ¿Qué creen ustedes? Veamos la historia. 1971, la crisis .com, crisis inmobiliaria y coronavirus. 51%, 51%, 52%, correcciones del 50% y superior. Estamos en una corrección en la bolsa de un... ¿Creen ustedes que un 36% sería una corrección ilógica? No. Y no fui pesimista, hablé solamente de un 25%. Estamos viendo que las correcciones en las crisis, cuando estallan, son del 50% para el S&P 500. Para el Nasdaq, ¿cómo fue la corrección en la crisis.com? 83%. En la crisis de subprime, 54%. ¿Cuánto fue en el coronavirus? 42%. Luego volvimos a máximos. ¿Creen ustedes que una corrección a la banda, que uno de los máximos ascendentes de la tendencia, sería un cisne negro? ¿Sería una recesión económica? Si estamos hablando de cuánto ha subido. Corregir esto a la banda para continuar sería algo totalmente lógico que podría hacer el mercado. Así que unas caídas de un 36%, diciendo yo que es un escenario muy negativo, pues realmente estamos viendo que ni la inflación ni los tipos de interés al 2% cuando han estado al 18%, una inflación del 8% cuando la han tenido al 20%, y una corrección del 36% siendo pesimistas cuando han tenido correcciones del 83%, ¿a qué datos realmente estamos jugando? Caso del DAX, ¿qué correcciones ha tenido el DAX? ¿Es posible que el DAX corrija a la Sí, banda, señor. a la banda inferior? Si es una corrección del 50%, ya vamos en la mitad. Ya vamos en la mitad de la corrección imposible. Usted le diría en enero a alguien, el DAX va a caer un 50%. Son los bancos centrales que lo van a permitir. ¿Cómo se te ocurre? Ya vamos en la mitad. ¿Esto cómo perjudica entonces al S&P 500? Pues si estamos hablando de todo este tema de las subidas de tipos de interés, del carecimiento del dinero,
Estamos hablando que el peso del SP500 son de 6 compañías, Facebook, Amazon, Google, Netflix, y estas han sostenido esta subida reflacionaria. Ahora, que ya no van a tener estos rendimientos, ¿qué cree que están haciendo los inversores? ¿Facebook cuánto corrigió? ¿Ha sido culpa de Facebook? ¿Facebook ha cambiado? ¿Ha dejado de funcionar? ¿Se cayó la plataforma? No. ¿Filtraron datos? ¿Vendieron los datos? La compañía no ha pasado absolutamente nada, nada. Simplemente los inversores sumaron la inflación, el crecimiento futuro por el rendimiento que van a tener este año y se salen de lo que no les van a dar beneficios. Y como esto sostiene el 25% del Nasdaq y del SP500, pues la corrección de las bolsas de valores, como ven, Facebook aporta 3%, Apple 7%, Amazon 7%, Google. Ahora, ¿cómo es de peligroso que 6 compañías sostengan un índice de 500 compañías? Y que estos rendimientos sean del 5.77%, cuando la energía da un 29%, los bancos un 15%, las industrias un 11%. Entonces, estamos viendo por qué cae el Nasdaq, por qué cae el SP500, y no por el patrón chartista, ni por el patrón armónico, ni por la onda de Elliott, ni porque había un orden block, ni porque un institucional se levantó de mal genio y le dio por vender 50.000 millones de dólares en lotes, no. Estamos viendo por qué los rendimientos no cubren la inflación, así de sencillo, eso es trading, ya. No tengo que explicar algo que la inflación, que los datos, que la tasa de desempleo, que es que el crecimiento, nada. Simplemente lo que me voy a ganar por invertir en este índice no me cubre al tiempo final la inflación. Me voy de ella y voy a buscar en otro sector. Eso es todo. Eso es trading. El traslado de las carteras, los vencimientos de las opciones y cómo a través de los bonos corporativos han incrementado todo el traslado de los bancos y de a los bonos corporativos. La energía, vemos cómo las economías emergentes y la energía siguen puntuando en las carteras de los inversores, no las FAN ni las industrias. Por eso el SP500 sigue la corrección que tenemos de este año estipulada para un 20% y ya vamos casi en la mitad. Dándole las gracias a todos por este gran seminario del día de hoy. Les he compartido casi 80 minutos en el cual hemos hecho una investigación, hemos pasado por diferentes sectores de la economía para tener una visión macroeconómica a futuro de la expectativa que todo esto es cambiante, que estamos en un nivel de incertidumbre donde en cualquier momento toda esta visión puede cambiar por el lado de las tensiones geopolíticas. Así que es muy importante que no tengan esto en cuenta dentro de sus decisiones de inversión, ya que simplemente es un material educativo. Recuerden que invertir en los mercados financieros conllevan a riesgos. Les agradezco mucho si ven el video en YouTube y me regalan un like como parte de agradecimiento por todo el esfuerzo para generar esta investigación, este contenido. Les recuerdo a todos suscribirse al canal y suscribirse también a nuestro Instagram para ir creciendo y posicionando nuestra marca cada día más y poder llegar a más personas que puedan alimentar su formación como trader a través de este tipo de seminarios. Nos vemos en una siguiente oportunidad, agradeciendo a todas sus asistencias y dándole las gracias a Dios Padre Todopoderoso que me permitió una transmisión clara y limpia al día de hoy. Familia LTC, go. 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 Go.